Listo, chicos. ¿Ya colocaron su nombre? Sí, profesora. Sí, profesora. Vale, bueno, entonces, igual si no me escucho mucho, también me pueden interrumpir, ¿sale? Sí, profesora. Vale, pues vamos a empezar el día de hoy con este taller, que es nuestro taller de farmacometría, ¿sale? Y vamos a definir diferentes conceptos, ¿sale? Pero bueno, vamos, diferentes conceptos que nos van a ayudar a entender esta parte de la farmacometría, ¿ok? Y que va muy relacionada con la parte de la farmacodinamia, ¿vale? Entonces, ¿alguien me quiere ayudar para leer el objetivo? A ver, por aquí, que me ayude Giovanni. Listo. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Ok. Bueno, dice, objetivo, resolver problemas farmacométricos por medio de la elaboración de interpretación para determinar y analizar diferentes parámetros de seguridad e inocuidad. Ok, muchas gracias, Giovanni. Pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, resolver y vas a ocupar mientras llama Cuba dos redes. Vamos a analizarlas adelante en qué consisten, ¿sale? Esto, a llegar a Eli, te eso. escuchas bien cortada. A ver, a ver. Vale, no sé si ahí ya me escuchan un poco mejor. Pero ya está un poco mejor. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, a ver, es que escuche. ¿Eh? Vuelves un poco. ¿Qué No, profesora, se escucha igual. esos? Que no. A ver. Listo, ahí ya me escuchan. No, igual, sigo igual. Creo que ya se escucha bien, profesora. Escucho un poco mejor. Bueno, esperemos que ya no me, que sí me puedan oír, ¿vale? Si no me indican nuevamente, y pues yo creo que si sigo con el problema, le voy a pedir al profesor Miguel si me ayuda, ¿no? Vale, entonces, pues vamos a hablar, les decía, para llegar a este objetivo que nosotros queremos lograr sobre resolver estos problemas farmacométricos, tenemos que definir dos grandes conceptos, y estos grandes conceptos van relacionados con dos ramas de la farmacología que hemos mencionado en algunas otras ocasiones, y que en este caso las vamos a retomar y las vamos a ocupar, ¿vale? ¿Cuáles son esas dos ramas? La farmacodinamia y la farmacometría. Entonces, ustedes recordarán qué es lo que estudia la farmacodinamia. Su nombre nos lo dice, dinamia, dinámica. Estudia la dinámica que existe entre el fármaco y el organismo. ¿En dónde ahora qué vamos a hacer? O vamos a estudiar lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Sale? Entonces, es lo que nos vamos a centrar el día de hoy, viendo ahora qué es lo que le hace el fármaco al organismo. Recordemos que las clases pasadas estudiábamos al revés. ¿Qué le hacía el organismo al fármaco? Y con base a esto, pues vamos a establecer la definición de farmacodinamia.
que esta va a ser aquella rama de la farmacología que va a estudiar los efectos tanto bioquímicos, fisiológicos y moleculares que están ocurriendo en el cuerpo y que van a comprender el estudio de la unión del fármaco a su autor, ¿sale? Entonces, en este sentido, pues vamos a estudiar, ¿vale? La parte de esa unión. ¿Qué pasa cuando se une un fármaco a su receptor? ¿Cómo son estas interacciones? Es decir, vamos a estudiar los mecanismos de acción de los fármacos, que es lo que estudia la farmacodinamia. Y vamos a ayudarnos también de esta otra rama, que es la farmacometría. Como su nombre nos dice, metría habla de medición. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir los efectos de los fármacos. Es por eso que la farmacometría estudia los efectos de los fármacos en un organismo o en una población mediante la utilización de algunos modelos. ¿Ok? Bueno, y ahora, ¿qué otros conceptos importantes tenemos que definir antes de entrar de lleno al tema? Pues, ¿qué es esta parte de lo que es un receptor? ¿Sale? Los fármacos, ustedes ya saben que para que ejerzan un efecto generalmente en el cuerpo, pues tienen que ser reconocidos por un receptor, aunque no siempre. Ustedes saben que los mecanismos de acción los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los mecanismos de acción se dividen en mecanismos de acción específicos y mecanismos de acción inespecíficos. Cuando hablamos de específicos, hablamos de la interacción fármaco-receptor. Y cuando hablamos de mecanismos de acción inespecíficos es cuando modificamos alguna cosa del ambiente o del entorno del sitio del cuerpo y eso genera un cambio. Por ejemplo, cuando nosotros administramos un antiácido, algunos de ellos, ¿qué es lo que hacen? No es que se unen a un receptor. Algunos antiácidos cambian el pH, en este caso del estómago o de alguna parte del tracto gastrointestinal, y eso hace que se genere el efecto farmacológico. ¿Vale? Entonces, esos serían mecanismos inespecíficos. Mecanismos específicos son los que vamos a estudiar el día de hoy. La unión de fármaco con un receptor. ¿Sale? Donde vamos a ver cuándo se presenta una actividad biológica y cuándo no. ¿Ok? Y aquí nos dice un pequeño apartado, el fármaco no crea nada nuevo, ¿no? No es que el fármaco venga a generar nuevas estructuras en el organismo, nuevos receptores, no. El fármaco lo único que hace, ya sea activa, inactiva o bloquea alguna respuesta que ya está presente en el organismo. Es lo único que hace esta parte de los fármacos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Sí, maestra. Ok. Bueno, ahora vamos a definir tres conceptos importantes también para empezar ya a entender esta parte del tema. ¿Cuáles son esos tres conceptos importantes? Definir qué es una acción farmacológica, qué es un efecto farmacológico y qué es una respuesta farmacológica. Si bien las podemos utilizar como sinónimos, hay que hacer una diferenciación. Entonces vamos a ver en qué se diferencian cada una de ellas, que a veces esta diferencia puede parecernos imperceptible, pero para que nosotros o establezcamos bien los conceptos, pues vamos a hacer esta diferenciación. ¿Qué es la acción? La acción es esa unión del fármaco con el receptor. Esa es una acción, ¿sale? Donde se modifica o puedes modificar o causar la modificación de un proceso bioquímico. Entonces la acción, la unión del fármaco con el receptor, ¿sale? Y como toda acción provoca un efecto, la unión de un fármaco con un receptor, que es la acción, provoca un efecto farmacológico, es decir, aquello que ocurre como consecuencia de la acción, pero que no siempre es observable, ¿no? Y ahorita vamos a ver algún ejemplo para que ustedes podamos diferenciar esta parte. ¿Y cómo viene o después de voy a tener una respuesta? Esta respuesta farmacológica va a ser precisamente ya eso que se manifiesta en el organismo, que yo puedo observar o puedo medir y que generalmente pues aparece después de un efecto farmacológico. Vamos a ver un ejemplo.
¿sale? Entonces aquí nos habla de el ejemplo que es el salbutamol, que es un broncodilatador que se utiliza para problemas asmáticos. Este fármaco, cuando se une a sus receptores, que son los receptores beta-adrenérgicos, va a ocasionar que cambie la membrana o la permeabilidad de la membrana, sobre todo porque actúa a nivel de canales iónicos, y va a hacer que cambie este potencial de acción, generando una relajación del músculo, sobre todo en la parte terminal del árbol bronquial, ¿no? En la parte de los bronquiolos, donde sabemos nosotros que ahí ya no hay presencia de ese cartílago que evita la cierren esa parte del conducto bronquial. Entonces, cuando se tiene el músculo liso en la parte terminal y hay un problema, se cierran, ¿no? Cuando se tiene un problema de alguna reacción anafiláctica, por ejemplo, se cierra, se contrae ese músculo liso, se cierran los bronquiolos y pues hay dificultad para respirar. En este caso, el fármaco actúa como un broncodilatador, es decir, abre esos o dilata esos bronquiolos y entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Sale? Aquí tenemos la diferenciación en ese ejemplo de qué es la acción, qué es el efecto y qué es la respuesta. La acción farmacológica, en todo esto que platicamos, la acción va a ser cuando se una el salbutamol a los receptores beta-adrenérgicos. ¿Sale? ¿Y qué va a tener esa unión o qué va a pasar después de esa unión? Hay una broncodilatación. ¿Por qué? Porque se abren o hay apertura de esos canales iónicos. Entonces, bueno, aquí a lo mejor podría ponerlo aquí abajito para que quede más claro. ¿Ah? Que sería lo indicado. Entonces aquí es la unión. El efecto que se ve es la broncodilatación, es donde se abren o se dilata el bronquiolo. Y como respuesta farmacológica que tenemos, pues que empieza a mejorar la respiración, tanto la inspiración como la exhalación del aire, ¿sale? Entonces, no sé si queda claro un poquito qué es la acción según el receptor. El fármaco, esa es la acción, ¿sale? Y el efecto es la broncodilatación y la respuesta es ya lo que puedo ver en el organismo. ¿Sí quedó claro? Profesora. Profesora. Vale, o igual si a alguien le queda alguna duda, lo podemos revisar. Entonces aquí hay un pequeño video que ustedes pueden ver. ¿Sale? Cuando ingresa el fármaco, ¿qué es lo que pasa? ¿Sale? Se une a la parte del saco alveolar, en la parte terminal. Y entonces ahí es donde tenemos ya la última parte, que hablábamos de estos bronquiolos, ¿no? Que se dilatan. ¿Ok? ¿Y por qué es importante definir entre esto? ¿Qué creen que sea lo que nosotros vamos a medir en las dosis respuesta? La acción va a ser muy difícil que nosotros podamos medirla, hay algunas teorías, algunas ecuaciones con la cual se mide, pero lo que podemos ver más es la respuesta. ¿Sale? ¿Qué es lo que podemos medir? En algunas ocasiones podemos hablar del efecto farmacológico, también lo podemos cuantificar en curvas, al igual que la respuesta farmacológica. ¿Vale? Entonces nos vamos a enfocar en esto porque es lo que podemos ver, observar o medir. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, ¿sale? Que vamos a también a estudiar a nivel molecular otros conceptos que nos van a ayudar a entender mejor la unión del fármaco con receptor a nivel molecular, ¿no? Cómo va a estar esta unión fármaco con receptor. Y precisamente la farmacometría me va a ayudar a medir esos efectos, sobre todo estableciendo dosis. ¿A qué dosis se presentan ciertos efectos? ¿Ok? Y a nivel molecular, pues me ayuda más la farmacodinámica. ¿Vale? Y bueno, vamos a definir qué es un receptor farmacológico. También tenemos que establecer qué es esta parte de un receptor. Va a ser una macromolécula de característica proteica que puede estar ya sea en el citosol, en la membrana o en el núcleo, que va a tener afinidad, selectividad y que puede generar una actividad intrínseca, ¿sale? Cuando se unen a los
ligandos. Pero también puede ocurrir el caso que no ocurra una actividad intrínseca, pero aún así podamos ver una respuesta farmacológica, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, y dentro de esto mencionamos afinidad. ¿Qué es esto de la afinidad? Pues es esta probabilidad que tiene de unirse el fármaco con su receptor, es decir, que sea afín, que pueda llevarse a cabo esta unión. ¿Qué es la actividad intrínseca? Es la probabilidad de que el complejo fármaco con el receptor produzca una actividad a nivel celular, que puede estimular algo que ocurra dentro de la célula. Eso se define como actividad intrínseca, una actividad celular que es causada por la unión fármaco-receptor, ¿vale? Y aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? El receptor está en este lado, aquí lo tenemos en la parte de la membrana, llega el fármaco del torrente sanguíneo, se une porque tienen afinidad, se genera el complejo fármaco-receptor y entonces desencadena una serie de actividades o de acciones celulares, en este caso, pues liberó o llevó a cabo que se llevara a la apertura de un canal, ¿no? En este caso un canal de calcio, y que entrara calcio al interior de la célula, y eso pues va a cambiar el potencial que se tiene, ¿no? En esta célula. Entonces, todo esto que está ocurriendo aquí, hablamos de una actividad intrínseca. Hubo toda una respuesta celular, ¿sale? Entonces, aquí se ejemplifican, pues, estos conceptos que nosotros establecimos, ¿vale? Y esta tablita que tenemos aquí es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nos va a resumir todo lo que vamos a estudiar ahorita en este taller, ¿vale? ¿Y qué vamos a estudiar de este taller? Vamos a hablar, ¿se acuerdan? Así como en farmacocinética, dividíamos a los fármacos en órdenes farmacocinéticos. Aquí en Fardinamia vamos a dividir a los fármacos en dos grandes grupos también, a los cuales vamos a llamar agonistas y antagonistas. Entonces, a ver, ¿quién nos quiere compartir qué es un fármaco agonista? ¿Qué encontraron en sus previos? ¿Alguien que nos quiera compartir? Nadie. A ver, Carlos. Un fármaco agonista es cuando tiene afinidad a su receptor y tiene eficacia en la acción de este. Y un fármaco que tiene afinidad por un receptor y que tiene eficacia, ¿ok? ¿Alguien más que quiera complementar? A ver, veamos quién está levantando la manita. Elizabeth. También puede ser que estos fármacos pueden producir una respuesta fisiológica y estas se miden por su receptor. Ok, que tiene la capacidad de producir una respuesta. Ok, muy bien, Elizabeth. Julio, ¿lo quieres complementar? Sí, bueno, yo de los fármacos agonistas encontré que aparte de los típicos, hay unos llamados agonistas parciales que poseen afinidad y una eficacia variable, y otros llamados agonistas inversos que tienen afinidad y eficacia, pero el efecto producido es inverso al de otro fármaco agonista. Que de hecho yo lo podría nombrar antagonista, ¿no? Podríamos decir que un agonista inverso es más bien un antagonista. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir algún otro concepto que haya encontrado de un agonista? Bueno, vamos a platicar, esto que mencionaron es correcto, nada más que vamos a hacer algunas puntualidades, ¿vale? Primero, vamos a hablar que hay dos definiciones para fármacos agonistas, ¿sale? Vamos a ver cuáles son estas dos, ¿por qué les hablo de dos definiciones? Incluso ustedes cuando estén en la literatura, y no sé si les pasó, que estuvieron leyendo, investigando, y de pronto encontraron
encontraron algunos conceptos que nos podían confundir un poquito, ¿no? Porque hay agonistas cuando hablo desde el punto de vista biológico, es decir, cuando solo comparo a ese fármaco con el organismo, ¿sale? Lo comparo o lo estoy refiriendo al organismo y solo veo la interacción fármaco-receptor, solo un solo fármaco. Y hay otra definición cuando hablamos de interacciones farmacológicas, es decir, cuando estoy hablando de un fármaco con otro fármaco, ¿sale? No sé si podemos ver la diferencia aquí en esta tablita. Yo les coloqué cuando hay un fármaco, ¿sale? Un fármaco A y lo estoy refiriendo a un receptor. Y en la tercera columna es un fármaco B con un fármaco C. Aquí estoy comparando entre fármacos y aquí solo fármaco con organismo, ¿sale? ¿Y por qué les digo que hay estas dos definiciones de un fármaco agonista? Pues la primera definición la tendremos, ¿sale? Cuando hablemos desde este punto de vista biológico. ¿Y qué me dice que es un fármaco agonista desde el punto de vista biológico? Es cuando el fármaco se une a su receptor, porque ustedes ya lo dijeron, tiene afinidad, se une el fármaco con el receptor y esta afinidad o esta unión me lleva a desencadenar una actividad intrínseca, es decir, una actividad celular, ¿vale? Y esta actividad intrínseca o esta actividad celular me va a llevar a tener una respuesta farmacológica, ¿sale? Entonces, aquí fármaco se une al receptor, hay actividad intrínseca y genera una respuesta farmacológica, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahorita les voy a hablar de la columna 3, pero vamos a ver primero qué es un antagonista. Primero vamos a establecer esta parte. Un antagonista es cuando tengo un fármaco, que bueno, aquí para que no se confundan, le vamos a poner otro fármaco, ¿no? Y este fármaco se va a unir a un receptor, pero ¿qué va a pasar? Que no va a desencadenar esa actividad intrínseca, no va a haber una actividad celular como tal, solo llega el fármaco, se une, pero esa unión puede generar un bloqueo, ¿sale? Tal vez esa unión evita que llegue otra molécula endógena y se pueda unir y desencadenar una actividad intrínseca, ¿sale? Es decir, hay un fármaco, se une a un receptor, pero no hay esa actividad intrínseca. Sin embargo, esa unión o ese bloqueo sí me puede generar una respuesta farmacológica, ¿sale? Porque los fármacos tienen que tener una acción farmacológica, una respuesta, si no, pues no tendrían razón de ser. Aunque fueran antídotos, aún así están generando esa respuesta farmacológica. No sé si me entiendo. Siempre voy a ver una respuesta farmacológica de parte de los fármacos. Pero ¿qué va a cambiar? Algunos fármacos generan esa respuesta farmacológica creando actividad intrínseca celular y algunos otros fármacos generan esa respuesta farmacológica no teniendo ni desencadenando ninguna actividad celular. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Sí quedó claro. Si a alguien no le quedó claro esta parte, lo retomamos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profesora, todo bien. Está todo bien. Ok, gracias chicos. Entonces, pues aquí ya tenemos, ¿no? Un fármaco agonista con actividad intrínseca, fármaco antagonista sin actividad intrínseca. Así, esto solo estamos hablando desde el punto de vista biológico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de interacciones farmacológicas? Porque también va a entrar el concepto de agonismo y antagonismo, pero en interacciones farmacológicas, es decir, cuando comparan un fármaco con otro. Y esto ocurre cuando administramos un fármaco de manera conjunta. ¿Qué es una interacción farmacológica? Es cuando yo administro uno o más fármacos simultáneos en el organismo y que un fármaco afecta el efecto del otro fármaco y lo puede afectar aumentándolo o disminuyéndolo o incluso haciendo que sea nulo, ¿sale? Entonces, ¿qué es cuando hablamos de fármacos agonistas? Cuando hablamos entre ellos que son agonistas, es cuando yo administro un fármaco A, un fármaco B, perdón, junto con un fármaco C, y la unión de esta administración me va a generar un sinergismo, que ustedes ya lo dijeron hace un momento. Hay de varios tipos. Puede ser un sinergismo de suma, de
potenciación o un sinergismo parcial, como lo mencionaron hace un momento. ¿Qué significa esto de parcial? Se podría confundir un poco con la parte del antagonismo, ¿sale? Pero bueno, eso ya lo van a ver después. ¿Qué pasa cuando les digo que sea el efecto sinérgico de suma? Es cuando B más C, pues es como si sumar 1 más 1, pues va a dar 2. La suma de sus efectos, pues es igual a tener los efectos el doble, ¿no? En vez de separados. Cuando hablo de potenciación, es cuando tendría yo que juntar, no sé, 1 más 3 y me da 10, ¿no? Estoy potenciando, por así decirlo, el efecto farmacológico. Y cuando hablan de parcial, es que juntan 1 más 1 y en lugar de darnos 2, me da 1.8, ya no me da el 2. No llego hasta el 2, que es en la suma, sino llego un poco menos, porque tal vez, aunque los dos tienen el mismo efecto, uno de ellos tiene un efecto un poco menor. Cuando se combina, disminuye un poco el efecto. No sé si me explico en ese sentido, nada más ahorita lo quise explicar un poco con números. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que ambos fármacos, en este caso fármaco B y fármaco C, tienen el mismo efecto farmacológico, solo que unos en mayor medida y otros en menor medida, pero los dos van a tener los mismos efectos. Entonces, fármaco B es agonista de fármaco C, porque los dos tienen el mismo efecto y al administrarlos de manera conjunta tienen una interacción de sinergismo, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de fármacos antagonistas? Cuando los efectos de estos fármacos se contraponen, es decir, podemos anular, uno anula el efecto del otro o bloquea el efecto del otro. Aquí podemos tener que B, administramos B más D, ¿y qué va a generar? Un antagonismo que puede ser de dos tipos, competitivo y no competitivo. Competitivo tiene que ver, bueno, ahorita ustedes me lo van a mencionar, ¿qué quiero decir con esto de competitivo? Y qué pasa cuando digo no competitivo, ¿sale? Pero en este caso D sería un fármaco antagonista de B, a diferencia de acá donde C es agonista de A, ¿sale? ¿Sí me explico un poco en este aspecto? ¿Alguna duda con esta tabla? No, profesora, todo bien. ¿Podría repetir lo último? Es que Vale, creo que se entonces cortaba. esta tabla sí tenga la... ¿Sí? ¿Me puede repetir? Sí, ¿podría repetir lo último que dijo? Es que yo la escuché cortada. Ah, ok. Les comentaba que en esta tablita el fármaco D es antagonista del fármaco B, porque al administrarlos de manera conjunta generan un antagonismo. Y en este caso arriba, el fármaco C es agonista del fármaco B, porque actúan de manera conjunta, como los dos tienen el mismo efecto, me generan un sinergismo. ¿Sí? ¿Ya me escuché? Sí, profesora, gracias. Ok. Bueno, entonces esta tablita sí es bien importante que ustedes la tengan presentes. Aquí se resume todo lo que vamos a estudiar. ¿Sale? Si nosotros podemos comprender estas interacciones o estos conceptos, podemos entender qué vamos a estudiar en los gráficos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hablar que los efectos de los fármacos podemos verlos de dos maneras. Efectos que pueden ser medidos, efectos que yo puedo cuantificar y tener en una escala y medir de manera individual de acuerdo a la dosis. Y hay efectos que no puedo medir como tal, solo puedo ver si se presentan en el individuo o no se presentan. Por ejemplo, si yo administro, no sé, cierta dosis de hipoglucemiante, puedo ver cómo va disminuyendo los niveles sanguíneos, ¿no? ¿Cómo lo puedo medir? A través de una prueba de glucosa. Entonces yo en un solo individuo puedo ir administrando dosis graduales de un fármaco hipoglucemiante e ir midiendo cómo va disminuyendo sus niveles de glucosa, ¿sale? Pero hay otras respuestas que no pueden ser medidas de esta manera o gradualmente. Por ejemplo, cuando yo administro un anestésico,
¿no? Voy a anestesiar a un paciente, ¿y qué hago? Administro cierta dosis y solo veo si ya está consciente o inconsciente, ¿sale? No puedo decir, pues está toda medio consciente, no hay como una escala en donde yo pueda medirlo, ¿no? Digo, ya tiene que estar inconsciente el paciente con este anestésico, ¿sale? Sí, no sé si me explico o no, solo puedo ver, ¿ya está consciente o ya está inconsciente? Para ver la parte de la anestesia. Entonces, a diferencia del efecto hipoglucemiante, que sí puede ir midiéndose gradualmente, ¿sale? Un anestésico no. Solo veo si ya hizo efecto en el paciente o no ha hecho efecto en el paciente, ¿sale? Y esta gran clasificación me desencadena para las curvas que yo pueda desarrollar, porque una curva dosis-respuesta gradual, aquí yo puedo cuantificar efectos medibles. Efectos como el efecto hipoglucemiante, en donde yo puedo ir midiendo ese efecto gradualmente con la dosis. Pero los efectos que no se pueden medir gradualmente, solo digo, ¿en el individuo pasa o no pasa? Entonces, yo no lo puedo estudiar en un individuo, necesito una población. ¿Por qué? Porque en esa población yo les administro la dosis y digo, a tal dosis, de 10 personas, 5 presentan el efecto y las otras 5 no, ¿sale? Porque como ese efecto no lo puedo medir de manera gradual, por eso necesito una población. Y es cuando digo que construyo curvas cuantales, ¿sale? Esa diferenciación entre si los efectos se pueden medir o no, me lleva a la construcción de estas curvas. Entonces, cuando yo hable de una población, voy a hablar siempre de curvas cuantales. Y cuando yo hable de un individuo, voy a hablar de curvas graduales. Si ustedes se dan cuenta, los efectos que son medibles gradualmente, los que puedo medir en una escala, los puedo construir en curvas graduales o en curvas cuantales. Pero los efectos que no se pueden medir, solo los puedo construir en curvas cuantales, ¿sale? Y para que les quede un poquito más claro, aquí está esta diapositiva, en donde vienen las características de las curvas. Tenemos una curva, dosis, respuesta gradual. Su nombre nos lo dice, gradual de graduación, ¿no? Que lo puedo ir midiendo. Aquí se estudia en un solo individuo o en un órgano aislado, ¿sale? Solo puedo tener aquí un individuo. Y se va a cuantificar esta interacción fármaco-receptor porque el efecto es medible. Ajá. ¿Y qué usos le puedo dar? Aquí puedo estudiar estas interacciones farmacológicas de las cuales hablábamos y puedo estudiar potencia y eficacia, ¿sale? Y aquí voy a graficar gradualmente la respuesta, es decir, en una escala contra el logaritmo de la dosis, de la concentración o la cantidad del fármaco, ¿sale? En general, aquí nos vemos cómo vamos a estudiar la respuesta. ¿Cómo se estudia? En este caso, para una curva gradual, yo tengo a mi individuo, ¿no? Y entonces a ese individuo o a ese órgano aislado, primero le administro una dosis pequeña y mido la respuesta, ¿sale? Y entonces voy anotando ahí el porcentaje de respuesta que está teniendo. Le aumento la dosis y ahora mido qué respuesta está teniendo. Y vamos a ver que conforme aumentamos la dosis, va a ir aumentando el grado del efecto alcanzado o de la respuesta alcanzada, ¿sale? ¿Y por qué queda una curva sigmoidea? Porque ahora le voy a aplicar logaritmo a la dosis del fármaco o a la cantidad del fármaco. No los vayan a confundir con las curvas que veíamos en farmacocinética, en donde le sacamos el logaritmo a las concentraciones plasmáticas, ¿no? Aquí es el logaritmo a la dosis del fármaco, ¿sale? Entonces, a la dosis que yo voy a ir dando de mi fármaco, le voy a sacar el logaritmo, eso va a ir en el eje de las X, que también cambia con lo que veíamos anteriormente, que era en el eje de las Y, ahora es en el eje de la X, y vamos a ir haciendo esta relación del grado del efecto o la respuesta alcanzada, ¿vale? La vamos a graficar en el eje de las Y. Y vamos a hacer esta relación. Nos va a salir ahora este tipo de curva, una curva sigmoidea, que va a tener este comportamiento. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver qué significan las partes de esta curva. ¿Vale? Entonces, hasta aquí vamos bien. Curva dosis respuesta gradual es a un solo individuo. Son efectos que se pueden medir gradualmente
podemos graficar interacciones, potencia, eficacia, ¿vale? Y vamos a graficar logaritmo de la dosis contra el porcentaje del efecto o respuesta, ¿sí? Sí, profesora, de acuerdo. Vale, igual si me sigo cortando me avisa. Ok, y ahora vamos a hablar de curvas dosis-respuesta cuantales. Las otras eran graduales, esta es cuantal. Esta se les conoce como del todo o nada. ¿Por qué? Vemos si está presente el efecto o está ausente el efecto, y eso nos llevaba a utilizarlo solamente en una población, ¿sale? Aunque recordemos que efectos que son medibles también se pueden estudiar en una población. Entonces, si yo veo que estoy usando una población, pues digo, tiene que ser una curva cuantal. Cuando es solo individuo, es una curva gradual, ¿sale? Entonces, generalmente ya veíamos que los efectos o la cuantificación no se puede medir en general, no en todos los casos, ¿sale? Voy a ver si está presente o ausente el efecto. Ajá. Y aquí, ¿para qué se utiliza? Para los parámetros farmacométricos. ¿Y cuáles son estos parámetros farmacométricos? Parámetros de seguridad y de impacto, como el índice terapéutico, el margen de seguridad estándar y factor cierto de seguridad o factor crítico de seguridad. ¿Y por qué les digo que estas curvas me sirven para parámetros de seguridad? ¿Por qué no lo puedo hacer en curvas graduales? ¿Por qué no sería adecuado estudiar en curvas graduales la seguridad de los fármacos? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Sí me escucharon, chicos? Me fui y no me di cuenta. Ahora sí se escucha, profesora, incluso hay dos compañeros ¿Sí me que están escuchan? conectados. Sí, sí te escuchamos, más bien no tienes candidatos a que te contesten. Ah, ya hay una, Mariana. Ah, ya. Gracias. Ah, ¿ya habló? Bueno, pues no tendrá caso porque si nada más está una persona, pues no vamos a ver como que el fármaco realmente actúa nada más en una persona porque todas las personas actúan diferente. Entonces, supongo que sería mejor la de población. Creo que ya no está la maestra Eli. No, la sacó. No, No, creo ya que no. ya no, profesor. Es que tenía problemas, ¿verdad? ¿Tienes la presentación, Miguel? La estoy descargando. Ajá, Dame un sí, minuto y sí, no ahorita para continuamos. continuar. Sí sigue en sala, profa, pero... Ah, ya pudo conectar su micrófono. Sí, ya estoy por aquí. Creo Ah, que ya íbamos a presentarla a nosotros, Eli. Bueno, tú no te preocupes. bueno, esperemos que ya no pase. Vale, entonces ustedes me iban a platicar sobre por qué en unas curvas graduales no se puede estudiar seguridad. ¿Alguien que nos quiera platicar? A ver, por aquí una manita. A ver, Giovanni. Sí, bueno, una compañera ya lo había mencionado anteriormente, pero creo que fue cuando se le fue su internet. Pero Ok. bueno, mencionaba que la curva dosis gradual era pues más que nada para un individuo, ¿no? Y pues no es lo mismo pues estudiarlo en un individuo que pues estudiarlo en una población, porque pues un individuo solamente es digamos que pues una respuesta
farmacológica, pero pues ya en una cuantal, ya que es una población más grande, pues ya puedes determinar, ¿no? Realmente, pues esta parte que comentó. Oh, así es, ok, gracias Giovanni. Entonces ya es estadísticamente significativo, ¿sale? Ya no es la parte de solo un individuo, ¿no? Como tú lo mencionas. Ok, muy bien. Bueno, entonces, y por eso, aunque el efecto sea medible, si yo quiero estudiar su seguridad, tengo que estudiarlo en una población y construir curvas cuantales, ¿vale? Bueno, entonces, ya que quedó esta parte, pues vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos igual la diferenciación curva dosis respuesta gradual. Se grafica el logaritmo de la concentración o cantidad de fármaco contra el efecto, ¿sale? Alcanzado la respuesta. Y las dos tienen este comportamiento sigmoideo, tanto la cuantal como la gradual, pero van a diferenciar eso, si es un individuo o es una población. Y recuerden que aquí voy a estudiar más que nada seguridad e inocuidad, ¿vale? Aunque también puedo estudiar interacciones farmacológicas, ¿vale? Bueno, pero es más recomendable que se estudien curvas graduales, pero no significa que no se puedan construir en curvas cuantales, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver, ¿sale? Dicho ya esta parte, ¿cuál es el primer uso que nosotros vamos a darle a las curvas dosis-respuesta? Las curvas dosis-respuesta, el primer uso que vamos a ver es diferenciar entre potencia y eficacia, ¿sale? ¿Qué potencia y eficacia? ¿Sale? Vamos a ver cómo se construye, cómo se estudia en las curvas. Generalmente lo podemos hacer en curvas graduales, estudiar potencia y eficacia en curvas cuantales, ¿sale? Hacerse en ambas, pero ahorita lo vamos a ver en graduales. ¿Qué es esto de la potencia? ¿Vale? Nos está dada, ajá, o nos dice, voy a ayudar a leer, a ver, César, eh, César, ¿me ayudas a leer la de potencia? Se le está trabando su audio, profesora. Ya me estoy trabando, así ya vi un tachecito. Bueno, que me ayude César para que él sea el que hable, a ver, César. ¿Sí está por aquí César? Bueno, alguien que nos quiera leer la definición de potencia. A ver, Giovanni. Sí, dice, primer uso, potencia y eficacia. La potencia de un fármaco está dada por la dosis efectiva para producir un efecto. Y, bueno, ¿leo la eficacia? Sí, sí, por favor. Ok. La eficacia de un fármaco está dada por el grado en que un fármaco presenta un efecto máximo. Ok, entonces vamos a ver aquí, gracias Giovanni, la relación. Potencia nos quiere decir que tiene que ver con la cantidad de fármaco, es la relación entre la cantidad de fármaco administrada y el efecto que éste provoca. Por ejemplo, a una dosis menor y ya genera un efecto, hablamos que ese fármaco es más potente, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, nada más ahorita que nos quedemos entre menor dosis, más potente, y la dosis se mide en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque aquí es donde estoy graficando la dosis del fármaco, ¿sí? Entonces, aquí está esta línea roja que nos habla sobre la parte de la potencia. Y ya no los leyeron ahorita, eficacia es el efecto máximo, ¿sale? La respuesta máxima que se pueda alcanzar. No importa qué dosis, solo importa que se genere lo máximo. Okay. Y la F es el eje de las Y. Entre más alto sea, más se define. Vamos a ver los
algo importante es la potencia, la eficacia, ¿ah? Diferente, ¿vale? Porque un chito, Se está cortando su audio, profesora. sí. Nelly, ¿sigues por ahí? Espero que ya me escuchen un poco mejor. No, creo que te entrecortas Vale. demasiado. Sí, no sé si me puedo. No, creo que se oye un poco mal, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ya hasta se desconectó. Pues entonces, si quieres, si ya la descargaste. Sí, nada más. eh, Permítame tantito. No sé si me vas a ayudar, mejor no vamos a acabar. Sí, Eli, no te oyes bien. Sí, no, y es que son dos redes diferentes y ninguna sirve, entonces. Ay, no. Estamos perdidos todos. También yo tengo, a cada rato me dice que mi conexión es inestable. Sí. Ya la va a proyectar. A lo mejor ya proyectando la amiga ya no te causa tanto problema. Sí, a ver, intenta. Y si no, ahorita ya. Vale. Aquí. Ok. Sí, me dicen ustedes, ¿vale? Bueno, aquí les tenía el ejemplo, ¿no? Del bochito contra el que es un Ferrari. Ustedes que saben de carros, no sé qué sea. En este caso, pues tenemos en este caso, si ustedes ven el ejemplo, les ponen que o van a entrar en una carrera, ¿no? Entonces, ¿quién llegó más rápido? ¿El de arriba o el de abajo? Pues el de abajo. El de abajo. Exactamente, el de abajo. Entonces, ¿quién fue más potente? ¿Quién fue más potente? El de abajo. El de abajo. El de abajo es más potente. ¿Y quién fue más eficaz? Los dos, ¿no? Los dos, ¿no? Exactamente, los dos, porque los dos llegaron al punto B, ¿sale? Entonces la eficacia tiene que ver con que me lleve o me traslade hacia donde yo quiero, es decir, del punto A al punto B, y la potencia tiene que ver con quién lo hizo en más rápido, en menor tiempo, en este caso, en menor cantidad de un fármaco, si habláramos de fármacos, ¿sale? Entonces el fármaco más potente va a ser aquel que utilice menos dosis para causar su efecto farmacológico. Y la eficacia va a ser que lleguen al punto máximo. Entonces, si me ayudas, la siguiente, Miguel. En ese caso, aquí podríamos verlo, ¿no? ¿Cuál sería el orden de potencia? Tengo un fármaco A, un fármaco B, un fármaco C y un fármaco D. En este caso, cuando hablamos de potencia, el orden de potencia, para establecerlo, tengo que irme a la dosis efectiva 50, que también falta definirlo, ¿no? Vamos a definir para ver esta parte, ¿qué es la dosis efectiva 50? Que podemos ver en esta parte de las curvas, chicos. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué es la dosis efectiva 50? En sus previos, a ver, Julio. Es la cantidad de medicamentos con la que observamos un efecto farmacológico en el 50% de una población muestral. Cantidad de medicamento. A ver, ¿quién completa lo que nos dijo Julio? Que había levantado la manita.
Ya la bajaron. Se arrepintieron. ¿Quién nos quiere complementar lo que nos mencionó su compañero? ¿Nadie? Una palabra clave que mencionó su compañero es cuando hablamos cantidad de medicamento. En este caso, más que cantidad del medicamento, vamos a hablar de cantidad de fármaco, ¿sale? Es algo importante hacer esa diferenciación entre el fármaco. Entonces, ya nos los dijo su compañero, dosis efectiva, 50, dosis efectiva, dosis a la cual, ¿sale? Se provoca el 50% del efecto, o en este caso, casi generalmente, hablamos de dosis a la cual el 50% de la población tiene un efecto farmacológico. Podemos referirla a dos, cuando hablemos de gradual y cuantal. Cuando hablemos de gradual, es la dosis a la cual se llega al 50% del efecto en un individuo, y dosis efectiva 50, que es lo que más se utiliza, dosis a la cual se genera el efecto en el 50% de la población. ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí tengo que irme al 50% del eje de las Y's y hacer un corte en cada una de las curvas y ver cuál se presenta primero. Y entonces, con base a eso, ya puedo establecer el orden de la potencia. Y entonces, ¿con quién choca primero? Pues con A. Quiere decir que la dosis efectiva 50 llega primero en A, después en B, después en C y después en... yo creo que aquí está, ¿qué dice? A, y luego C, y luego D, y luego... Bueno, aquí hay que cambiarle, ¿sale? En esta parte del orden de la potencia. Entonces, primero sería así como están, fármaco A, fármaco B, fármaco C y fármaco D. Ese sería el orden de potencia. Entonces, ustedes ahí hagan la corrección, ¿sale? Ese sería el orden de potencia que yo voy a establecer. Y el orden de eficacia, que voy a irme al 100% y voy a ver cuáles llegan a esa parte del 100%. Entonces, ¿quiénes llegan al 100%? Tengo el fármaco A y el fármaco C. Entonces, fármaco A y fármaco C son igualmente eficaces. Después le sigue el fármaco D y por último, el fármaco B. ¿Sale? Entonces, así sería el orden o como podríamos establecer potencia y eficacia. Para establecer potencia se van al 50% y en el orden en que se lleva a cabo la intersección, esa es la potencia, y la eficacia es irme al 100% o al nivel máximo y con base a ello establecer quién es más eficaz. Aquí en la eficacia no me importa la dosis, en la potencia sí me importa la dosis. ¿Sale? Y algo muy importante, para comparar los fármacos entre potencia y eficacia, tengo que hablar de que estos fármacos, o farmacológicamente hablando, deben tener el mismo mecanismo de acción. ¿Por qué deben tener el mismo mecanismo de acción? Porque no sería equiparable compararlos. Por ejemplo, si yo comparara, no sé, un opiáceo, ¿no? Como un analgésico, contra un AINE, pues obviamente siempre van a ganar los opiáceos porque su respuesta es más grande, pero su mecanismo de acción es diferente. Entonces, farmacológicamente no sería correcto compararlos. Es como si comparáramos el mecanismo de un avión, ¿no? Que también me va a llevar del punto A al punto B, pero mucho más rápido con el mecanismo del bochito, ¿no? Son dos diferentes, aunque los dos van a llevarme, tienen distintos mecanismos para hacerlo. Lo mismo pasa con los fármacos, solo tengo que compararlos cuando tienen el mismo mecanismo de acción, ¿vale? Bueno, vemos la que sigue. ¿Ok? Y entonces, ahora en esta parte de lo que es, vamos a estudiar la segundo, aquí ustedes colóquenle, que yo le había corregido en la presentación, el segundo uso de las curvas sería este, ¿sale? El segundo uso de las curvas, dosis y respuesta, sería estudiar antagonismo y sinergismo. Es decir, en la parte anterior hacíamos curvas y cada curva eran de un fármaco diferente. Una
curva era de un fármaco A, otra curva era de un fármaco B, y dice. Pero cuando hablamos de hablar de sinergismo y antagonismo, ¿vale? Aquí vamos a combinar los fármacos. Una interacción farmacológica se estudia cuando combinamos a los fármacos. Cuando voy a combinar un fármaco con otro para que se afecte el efecto de alguno de ellos. ¿Ok? Entonces, no sé si me puedas regresar a la anterior. Es que creo que se adelanta sola, ¿verdad? Sí, sí, no la puedo detener, pero aquí estoy. Vale, entonces, gracias. Entonces, este segundo uso, ¿cómo voy a ver la interacción farmacológica? Voy a ver cuándo hay agonismo y cuándo hay antagonismo, ¿sale? Cuando hablamos de que hay agonismo, ¿se acuerdan lo que era? Que los mismos fármacos tienen el mismo efecto farmacológico, van a tener afinidad por el receptor, ¿sale? Y entonces la suma de sus efectos va a ser mayor que si se administran de manera individual, ¿ok? Y antagonismo, pues que estos efectos cuando los administre de manera conjunta, uno va a disminuir el efecto del otro, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a tener presente. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿sale? Para hablar, en este caso, es un poquito de lo que decía la tabla. Vamos a ver la siguiente. Para no repetir, ¿sale? Entonces aquí están las curvas. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Se acuerdan que de preferencia hablábamos de estudiarlo en curvas graduales? Aunque esto no significa que en las cuantales tampoco no se puede estudiar esto de las interacciones. Pero vamos a ver aquí el ejemplo de una gradual, ¿ok? Aquí, ¿qué tengo? Tengo una curva en donde administro el fármaco A solo, ¿sale? Entonces la que tengo aquí que dice 5A, estoy viendo el fármaco solo. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí les voy a dibujar. Ok, aquí tengo el fármaco solito, ¿vale? 5A. Esta curva es del fármaco solo. Aquí, en esta segunda curva, pues ahora ya tengo este fármaco, ¿sale? Más otro fármaco, es decir, aquí ya administré a un individuo 2 fármacos. Aquí tengo un individuo que le administré solo un fármaco. Aquí tengo otro individuo que le administré ahora 2 fármacos, ¿sale? Pero la dosis, ¿sale? En este caso, aquí hablamos de dosis. Aquí le pusimos números para que fuera más sencillo, ¿sale? Aquí tengo 5 moléculas de A, por ejemplo. Acá tengo 5 de A más 8 de B, pero aquí tengo 12 de A, 12 de A, pero aquí que le vamos a cambiar, ¿sale? Para que no sea B, es que aquí sí no se van a confundir, tendría que ser otro fármaco. Aquí vamos a hablar de un fármaco C, para que no se confunda, porque aquí tendría que ser C, 8 de C, ¿sale? ¿Por qué les digo que tendría que ser C? Aquí administro un fármaco solito, aquí ese fármaco con otro fármaco, y aquí el mismo este fármaco, pero ahora con otro fármaco. ¿Por qué les digo con otro? Porque fueron cambiando. ¿Qué cambiamos cuando administramos de manera conjunta los fármacos? Cambió, ¿sale? En este caso, la potencia, si se dan cuenta, en esta curva, si nos vamos a la dosis efectiva 50, en esta cambió la potencia, ¿sale? Porque cuando administro el fármaco solito, tiene esta potencia, ¿sale? Y cuando administro el fármaco A junto con el fármaco B, ahora llega al 50% a una dosis mayor, ¿sale? Y ahora cuando administro el fármaco A más el fármaco C, aún así disminuye mucho más la potencia. Pero ¿qué pasa con B? Que la eficacia disminuye drásticamente. Pero ¿qué pasa con C? La eficacia se conserva. Llegamos al 100% de la eficacia, ¿sale? Entonces, en este caso, ¿cuál es antagonista? ¿Cuál es, en estos casos, cuál es el fármaco antagonista? ¿Quién me quiere decir?
¿Sí me escucharon? Sí, Eli, todo bien. Ah, Pues ya ok, dejamos el gracias. fármaco B, ¿no? Ricardo, No, perdón. el fármaco, este es un antagonista, el fármaco B. ¿Y el fármaco C qué es? Sería un agonista. Ok, Carlos. ¿Alguien también opina como Carlos o quisiera complementar? Exacto. Ok, muy bien. Algo que nos dijo su compañero Daniel es cierto. Ambos son antagonistas. Tanto el fármaco B, que es en el segundo caso, como el fármaco C, son antagonistas. Pero uno de ellos, vamos a denominarlo antagonista competitivo y antagonista no competitivo. ¿Y ustedes han escuchado qué es esto de competitivo y no competitivo? ¿A qué sonará? Exactamente, a eso se refiere. Es decir, un fármaco que es competitivo es que compiten, ambos se unen al mismo receptor, y no competitivo es que se unen a receptores diferentes o a lugares diferentes en el mismo receptor. ¿Vale? Entonces, de estos dos casos, ¿quién creen que sea el antagonista competitivo y quién es el antagonista no competitivo? ¿Antagonista competitivo o antagonista no competitivo? ¿Todos están de acuerdo? Yo digo que es al revés. Competitivo. Su compañera dice que es al revés. ¿Quién apoya la moción? ¿Primera o segunda? Para que lo establezcamos. Aquí hacemos. Bueno, vamos para que sea un poquito apresurado. Les digo que el de aquí que mencionábamos, el fármaco B, va a ser un fármaco no competitivo. Y el fármaco B va a ser un fármaco competitivo. ¿Por qué creen? Ya no lo puedo mover. ¿Por qué creen, chicos? Que esta parte, el que es competitivo, va a ser este de aquí. El C. El C es el competitivo. ¿Sale? Imagínense qué pasa cuando son no competitivos, no compiten por el mismo receptor. ¿Sale? Entonces, aquí lo que les voy a dibujar, ¿sale? Que espero que me entiendan un poquito, para que no nos confundamos. Supongamos, ¿sale? Que este es una enzima. ¿Sale? Entonces, aquí está mi enzima. ¿Sale? Y esta enzima tiene dos sitios de unión. ¿Sale? Entonces, tiene un sitio de unión que va a estar aquí, que es donde se va a unir un fármaco, pero también tiene otro sitio de unión, que es acá, aquí abajito. ¿Vale? Es un mismo receptor y generalmente esto ocurre con las enzimas, son dos sitios diferentes. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a decir que el de arriba es el fármaco A. ¿Sale? Aquí es donde se une el fármaco A. Y que aquí abajito es donde se une el fármaco B. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Generalmente cuando no compiten por el mismo sitio receptor, supongamos que aquí está otro receptor. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando se une B, cuando se unen, en este caso, a un sitio diferente, va a generar un cambio conformacional en el receptor. ¿Sale? Entonces aquí voy a ver si le puedo borrar.
voy a generar ahora un receptor diferente. Entonces ya no va a estar el receptor perfectamente acoplado para que se una a. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue el fármaco A? Se va a poder unir a este receptor donde ya la enzima tuvo un cambio conformacional, un cambio alostérico. Entonces, cuando llegue A, pues va a querer unirse aquí, pero ¿qué creen? Pues que ya no va a poder unirse, ¿sale? Entonces, no importa que ustedes agreguen mucha cantidad del fármaco A, si yo prolongara esta curva que tengo aquí abajito, la segunda curva, si ustedes la prolongaran, siempre quedaría ya así, ¿sale? ¿Por qué? No importa la cantidad que vayan colocando del fármaco, en este caso A, que es el que va cambiando, no importa qué cantidad coloquen de A, como ya van a estar bloqueadas estas enzimas, nunca voy a alcanzar el 100% de eficacia. Por eso los fármacos no competitivos, ¿sale? No van a llegar otra vez al mismo porcentaje de efectividad como cuando están solitos, ¿sale? Por eso es que este es no competitivo, se ve afectada la eficacia, ¿sale? La potencia un poco, pero más la eficacia. A diferencia de los competitivos, donde ambos están peleando por el sitio receptor, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si ustedes van agregando más cantidad del fármaco? Al principio, cuando aquí tenemos la interacción A y B, pues el fármaco B y A al principio van a empezar a competir por los lugares, ¿no? Pero conforme pase en que la cantidad de C, al igual que la de B, ¿cuál ando? La de A, entre más fármaco voy a tener más cantidad de A. Creo que ya no me estaba escuchando muy bien, ¿verdad? No, no te escuchas bien. Ok. A ver, ahorita, pruébale. ¿Ya me escuchó? Creo que ya no me Ya te aparece oyes bien. el mensaje. Vale, entonces les comentaba que aquí va a ir cambiando la cantidad de A. Entonces, mientras más aumente la cantidad de A, va a llegar un momento en que va a haber más A que B y obviamente va a desplazar el fármaco A al fármaco B del sitio receptor y entonces sí voy a alcanzar el 100% de eficacia, ¿sale? Entonces, esa es la explicación por qué un mecanismo competitivo se puede ver afectada la potencia, pero voy a llegar al mismo nivel de eficacia. Y en el no competitivo no, ya nunca voy a alcanzar el mismo nivel de eficacia. ¿Sí quedó clara esta parte, chicos? ¿O les surge alguna duda? Creo que todo bien, profesora. Vale, entonces, nada más aquí lo que quiero que se queden. En un antagonista competitivo afecta la eficacia y en un antagonista no competitivo afecta la eficacia y en un antagonista competitivo afecta la potencia, pero la eficacia se conserva, ¿sale? Entonces, para que se queden con toda esa parte, ¿ok? Y es así como estudiamos las interacciones farmacológicas. Primero debemos de construir la curva del fármaco solito, después la curva del fármaco combinado con otro fármaco, ¿sale? Y pues aquí está un tercer ejemplo, ¿no? Para ver el tipo de antagonismo nada más, ¿sale? Vamos a ver la siguiente. Vale. Entonces, bueno, esto ya lo revisamos, ya nada más se queda esta parte, ¿no? Para que ustedes vean el antagonista no competitivo, que ya vimos que es de donde se ve afectada la eficacia, aquí ya lo podemos observar. La siguiente. Vale. Y, ok, la siguiente también. Bueno, entonces, ahora nada más, no sé, malito, regrésale, Miguel, perdón.
Aquí vimos antagonismo, pero nos falta ver un caso de agonismo, ¿sale? Entonces, aquí imagínense que en esta misma curva yo hiciera una combinación, ¿vale? Ahora de un fármaco A, que es el que estamos estudiando, más un fármaco, en este caso, Z. ¿Qué sería Z de A? ¿Agonista o antagonista? ¿Qué estoy provocando cuando combino A con Z? ¿Un sinergismo o un antagonismo? ¿Así me están escuchando, chicos? Ok. Entonces, miren, aquí está el fármaco solito, ¿no? En esta curva. En esta es fármaco A más fármaco Z. Y en esta acá fármaco A más fármaco B. Entonces, aquí, cuando combino Z ya, ¿qué pasa? ¿Sinergismo o antagonismo? Sinergismo, porque Exacto. provocan el mismo efecto. Así es. Y la suma, cuando lo sumo, colocan o me dan una respuesta mayor que si se administra solo. Entonces aquí estoy colocando o estoy provocando un sinergismo. ¿Ah? Y a diferencia de acá, que estoy provocando un antagonismo. ¿Sí lo vemos? ¿Vale? Entonces aquí ya ejemplificamos cómo puedo estudiar en estas curvas sinergismo, antagonismo. Sinergismo me tiene que dar, ahora es más potente la combinación, es más potente porque a una menor dosis estoy viendo ya la respuesta farmacológica, incluso la eficacia, pues podemos decir que alcanzó al 100% antes. Entonces aquí estoy causando un sinergismo a diferencia de acá, que es un antagonismo, ¿sí? Y aquí pues está solito el fármaco. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos cómo puedo estudiar sinergismo y antagonismo en curvas, dosis-respuesta, ¿vale? Que pueden ser graduales o cuantales. De preferencia, pues se ve mejor cuando son graduales, pero ¿qué pasa cuando los efectos no se pueden medir de manera puntual? Pues podemos construir curvas cuantales, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a la segunda, a la siguiente. Ahora vamos a ver cómo estudiamos los parámetros farmacométricos, es decir, la seguridad o inocuidad de los fármacos. Y ya hablábamos que se estudian en una población, ¿vale? Entonces vamos a utilizar curvas cuantales. Y para eso, pues vamos a ver qué son esto de las dosis efectivas, que ya lo mencionamos, dosis a la cual el 50% de la población tiene el efecto terapéutico, dosis efectivas 99, dosis a la cual el 99% de la población tiene ese efecto terapéutico, dosis letales, vamos a determinar dos, dosis letal 1 y dosis letal 50, ¿no? Que sería lo mismo, dosis letal 1, dosis a la cual el 1% de la población tiene un efecto de muerte, un efecto letal. Dosis 50, dosis a la cual el 1% de la población, pues tiene ese efecto letal, ¿ok? Entonces, también en la muerte, pues es un efecto no cuantificable, o sea, si estás muerto o estás vivo, ¿sale? Entonces también, esa es una técnica cuando les permitan identificar el tipo de curva. Si yo veo que estoy midiendo letalidad, pues automáticamente digo, la letalidad es un efecto no medible, entonces tiene que ser en una curva cuantal, ¿sale? No puedo estudiarlo en una curva gradual y decir, estás medio muerto, ¿no? Entonces, 50% muerto, no. No puedo decir, es un zombie, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues eso es un tip que les doy para que ustedes puedan determinar si es una curva gradual o cuantal, ¿no? Ver el efecto y en este caso, si están midiendo efectos letal, tiene que ser forzosamente cuantal. ¿Ok? Bueno, la siguiente. Ok. ¿Qué parámetros vamos a tener? Los vamos a dividir en dos. Parámetros de seguridad, ¿sale? Y parámetros de inocuidad. Seguridad, ¿por qué son de seguridad? Aquí tenemos dos, margen de seguridad e índice terapéutico. Porque si se dan cuenta, aquí las dosis
son dos, hablamos de dosis letal 50, solo estamos hablando de cuando muere el 50% de la población. Cabe mencionar que estas dosis las podemos determinar o se tienen que determinar en estudios preclínicos, es decir, en animalitos de experimentación, porque no vamos a tomar a personas o a seres humanos y matar al 50%, ¿no? Incluso cuando se habla de humanos, hablamos de dosis tóxicas, no letales, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Por eso estos solo hablan de seguridad, ¿sale? Aquellos en donde vamos a establecer dosis medianamente seguras, porque hablamos de dosis letal 50 y dosis efectiva 50. Son niveles aún muy bajos para que podamos hablar de que estemos estableciendo parámetros, pues, representativos en cuanto a la seguridad, ¿ok? Entonces, por eso es que para la seguridad solo vamos a hablar de estos dos parámetros. ¿Cómo se calcula el margen de seguridad? Pues tenemos a la dosis letal 50 que determinamos en nuestros gráficos, ¿sabes? Es decir, yo voy a tener una población. En esa población la voy a dividir en 5 lotes. Supongamos, tengo 100 ratitas. Esas 100 ratitas las voy a dividir en 5 lotes. Cada lote, pues, va a tener a 20 ratitas, ¿sale? Y digo, el lote 1 va a tener una dosis. Yo digo, una dosis de 20 miligramos por kilogramo. Se los voy a poner aquí para que lo vayamos viendo. ¿Sale? Entonces aquí tengo mis lotes. Y tengo el lote 1 que digo, pues este va a tener, bueno, más pequeñitos. Una dosis de 20 miligramos por kilogramo. Aquí lo voy a poner. ¿Sale? Y digo, el lote 1 es de 20 miligramos por kilogramo. El lote 2 es de 30. El lote 3 va a ser de 50. El lote 4 ¿sale? El lote 4 va a ser de 100 y el lote 5 va a ser de 250. ¿Sale? Y en este caso, ya que establezco mis lotes, digo, pues ahora la primera dosis, ¿sale? Que fue la dosis de 20 miligramos por kilogramo, o sea, esas 20 ratitas que yo le administré esta dosis, ¿qué va a pasar? ¿Sale? Pues va a pasar que de esas 20 ratitas, solo presentaron efecto el 1%, efecto farmacológico. ¿Sale? En el lote 2 presentaron efecto. Que se mueve. ¿Sale? El 5%. En el lote 3 presentaron el 10%. En el lote 4 el 50%. Y en el lote 5 el 100%. ¿Sale? De efecto terapéutico. Pero a la par, ¿sale? Voy a medirles, este es el efecto. Pero a la par voy a medirles el efecto letal, ¿sale? A esas dosis. Y digo, pues ahora a esa parte del lote 1, supongamos, no tuvo, en esa dosis nadie tuvo efecto letal. En la siguiente dosis, solo el 2% murió. En el lote 3 murieron el 35%. En el lote 4 el 5%. No, el 40 y en el lote 5, pues sí, el 50. Y así, si yo tuviera más dosis o tengo que tener dosis más altas para causar la letalidad y que haya muerte en el 100% de los individuos. Con estos datos, yo voy a construir curvas de efecto terapéutico, que sería el logaritmo de esta dosis, iría en X, con el porcentaje de efecto terapéutico. Esa sería mi primera curva de este logaritmo de esto con porcentaje. Y la segunda curva dentro de ese mismo gráfico iría logaritmo de esta dosis contra el porcentaje del efecto letal. ¿Sale? Entonces ya me quedarían dos curvas. En esas dos curvas voy a interpolar, me voy a ir al 50%,
No sé, en la siguiente creo que viene, Miguel. No, otra. Aquí. Entonces me voy a ir al 50%. Ajá. Y cuando choque con la primera curva, la curva verde, que sería esta curva del efecto terapéutico, voy a ver qué dosis le corresponde, ¿sale? Entonces, en este punto en donde chocamos, voy a bajar, ¿sale? Aquí. Y lo que voy a sacar va a ser el logaritmo de la dosis efectiva. Tengo que elevar a base 10 este valor y ya obtengo la dosis efectiva 50. Y con la dosis o la curva de letalidad, que sería relacionando esta parte, en este caso estos datos, logaritmo de esto, con efecto de esto, ¿sale? Sería la curva roja. Igual, voy a ver dónde choca en el 50% y entonces veo qué valor le corresponde. Este valor es el logaritmo de la dosis letal 50, perdón, y ya, saco este valor. Y lo mismo hago con la dosis letal 1. Me voy al 1%, veo dónde choca con la curva, bajo, y ese es el logaritmo de la dosis letal 1, se eleva a base 10. Dosis efectiva 99, me voy al 99, choco con la curva de efecto terapéutico, bajo, y este es el valor de logaritmo de la dosis efectiva 99, igual se eleva a base 10. Con este tratamiento, ahora sí me voy y entonces establezco las formulitas. Miguel, no sé si te puedes ir atrás. ¿Vale? Entonces ya con esos valores que yo saqué de las curvas, ya los sustituyo precisamente en estas ecuaciones, ¿sale? Entonces, primero no me pongo muy estricto cuando hablo en este caso de los parámetros de seguridad. A esa dosis letal 50 le resto la dosis efectiva 50, la divido y la multiplico por 100. En el índice terapéutico, ¿sale? Es dosis letal 50 sobre dosis efectiva 50 y ya, tengo mis parámetros de seguridad. Ahorita vamos a ver hasta qué rango puedo decir que son seguros o no los fármacos con estos parámetros de seguridad. Después obtengo mis valores de inocuidad, que es el factor cierto de seguridad, que se calcula dividiendo dosis letal 1 entre dosis efectiva 99. Si se dan cuenta, es la misma fórmula de acá, pero ahora ¿qué pasó? Me puse como más estricto, ¿no? Ahora ya no hablé de matar al 50%, sino al mínimo que puedo tener, que es al 1%. ¿Sale? Y la dosis efectiva 99, el máximo de la respuesta, ¿ok? Entonces, y el margen de seguridad, pero ahora el estándar, que este es el que se reporta más en la literatura, aunque solo diga margen de seguridad, nosotros sabemos que es el estándar, y este se saca restando la dosis letal 1 menos la dosis efectiva 99, dividido entre la dosis efectiva 99 por 100. ¿Qué significan estos parámetros? Pues el índice terapéutico, por ejemplo, me indica cuántas veces es más grande la dosis letal que la dosis efectiva. Y pongámoslo en un grafiquito. Si yo tuviera una recta, ¿qué quiere decir? Que la dosis efectiva debe estar pues mucho antes que la dosis letal. Aquí estaría la dosis efectiva, 50, ¿sale? Y que si su valor del índice terapéutico me diera de 2, quiere decir que la dosis letal es el doble de la dosis efectiva. Entonces me daría 2 espacios por acá. Dosis letal 50. Siempre tiene que estar así presente. ¿Cuál es el valor que me dice? No sé si esté más acá adelante. A ver, ponle mi. ¿Puedes avanzarle uno? Ajá, aquí. En el índice terapéutico, ¿sale? Si es menor o igual a 2, hablamos de un fármaco inseguro. Quiere decir que si mi índice terapéutico me refleja que la dosis letal es menos del doble que la dosis efectiva, o sea que están muy pegaditas en este intervalo que yo les puse aquí. Si la dosis letal 50 solo es el doble o menos del doble, hablamos de un fármaco inseguro. ¿Sale? Porque aquí no se nos olvide que estamos hablando de matar al 50% de la población. Entonces, esto me indicaría un fármaco seguro. Cuando está entre 2 y 10, hablamos de un fármaco medianamente seguro. Lo ideal
es que la dosis letal 50 sea 10 veces más grande que la dosis efectiva 50. Y entonces ahí sí podríamos hablar de que mi fármaco es seguro. Y cuando hablamos del factor cierto de seguridad, ¿aquí qué va a pasar? Pues entonces aquí ya no hablo de dosis efectivas 50, ya hablo de dosis efectivas 99 y dosis letales 1. Entonces, dosis efectiva 99 y es lo mismo, la misma correlación, ¿sale? Dosis efectiva 99, estar aquí, deberá estar mucho antes de la dosis letal 1, que es lo mínimo, ¿sale? Entonces, aquí ya, ¿qué es el parámetro? Menor o igual a 1 es un fármaco inseguro. Si fuera igual a 1, quiere decir que la dosis letal es igual. La dosis letal 1 es igual a la dosis efectiva 99, porque era una división, ¿se acuerdan? Dividía yo dosis letal 1 entre dosis efectiva. Si me da 1, quiere decir que son iguales, y eso no me conviene, porque no me conviene que a la misma dosis cause letalidad y efectividad, y cuando estas dosis son mayores a 1, quiere decir que ya la dosis letal 1 es más grande que la dosis efectiva, y eso es lo que yo quiero. Porque si me daría menor a 1, quiere decir que primero estoy presentando dosis letal y después dosis efectiva, ¿sale? Entonces, estos parámetros ustedes tienen que tenerlos muy en cuenta porque con estos van a hacer su análisis. Van a hacer los cálculos en las fórmulas y con base a los resultados, ustedes van a determinar si es seguro o no es seguro su fármaco, ¿vale? ¿Sí quedó claro cómo se hace esta parte de la seguridad o inocuidad? Espero no los haya revuelto. Sí. Vale. Ok. Entonces, este es el tercer uso que nosotros vimos de las curvas dosis respuesta. Establecer el margen de seguridad, el margen de seguridad estándar, el índice terapéutico y el factor cierto de seguridad. Y gráficamente les van a pedir, ¿sale? En algunos problemas, ¿cómo puedo representar en las curvas la parte del margen de seguridad? ¿Cómo está representado en una curva? No se van a la dosis efectiva 50 y le ponen aquí un puntito y a la dosis letal 50. Porque es lo que utilizo para estudiar el margen de seguridad. Entonces, serían estos dos puntos. Todo el área bajo la curva que está por debajo de esta intersección es el margen de seguridad. Todo esto hasta acá. ¿Sale? Y ahora vamos a ver, ¿qué sería? El margen de seguridad estándar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se van a ir a la dosis efectiva 99 y vamos a ver todo el área que abarca. ¿Vale? Después se van a ir, a ver, con verde. Se van a ir ahora a la dosis letal 1. ¿Sale? Entonces vamos a ver aquí. ¿Qué área? Vamos a ver qué área está bajo la curva en este caso. En este caso, el área bajo la curva va a ser donde estén las dos intersecciones, donde choque el cuadro rosa con el cuadro verde. Entonces, ¿dónde va a ser? Este pedacito. ¿Ya lo vimos? Entonces, es más pequeño el margen de seguridad estándar, que sería de aquí hacia acá, que el margen de seguridad nada más. Siempre va a ser menor. ¿Sale? ¿Qué va a pasar si les diera negativo el margen de seguridad, ya sea estándar o normal? ¿Qué me podrían decir ustedes? Si están estudiando un nuevo fármaco y resulta ser que el margen de seguridad les da negativo, ¿qué podríamos inferir de eso? ¿Se acuerdan cuál era la formulita? Lo vamos a poner aquí para que no. Margen de seguridad es igual a la dosis letal 50 menos la dosis efectiva 50
esto dividido entre la dosis efectiva 50 y todo eso por 100. ¿Qué nos indicaría si es negativo? Porque les puede salir en algunos problemas que van a resolver. Matemáticamente, ¿cómo me podría salir negativo? ¿Qué valor tiene que ser más grande para que matemáticamente me salga negativo? ¿El de la dosis efectiva? Exactamente. El de la dosis efectiva 50 tiene que ser más grande. Entonces, si la dosis efectiva 50 es más grande, ¿qué quiere decir? Que va a estar aquí. La dosis efectiva 50 va a estar aquí y que la dosis letal 50 va a estar acá. ¿Sale? Solo en este caso es que me va a salir negativo. ¿Y eso qué me quiere decir? Que antes de tener el efecto en el 50%, estoy matando al 50% de la población. ¿Eso hablará de un fármaco seguro? No. Obviamente no, ¿verdad? Entonces, márgenes de seguridad estándar o seguridad negativos, hablamos de un fármaco inseguro. ¿Y qué es esto del margen de seguridad? Es un porcentaje. El porcentaje que yo puedo aumentar la dosis efectiva para llegar a la dosis letal, que lo ideal sería que fueran al revés, ¿no? Entonces, a ver, lo ideal sería que yo pudiera seleccionar esto, pero no se puede. Bueno, lo ideal sería que esta fuera ¿sale? La dosis efectiva que estuviera antes que la dosis letal. Eso es lo ideal. Eso es lo que yo buscaría en un fármaco. Y que entre más alejados estén, el porcentaje es mayor. ¿Sale? Por ejemplo, si el margen de seguridad me da del 100%, quiere decir que yo puedo aumentar el 100% de la dosis efectiva 50 para llegar a la dosis letal 50. ¿Sale? Entonces, lo que se busca es que estén más alejados y entre más alejadas estén estas dos curvas, la curva de efecto terapéutico con efecto letal, que estén más separadas, el fármaco es más seguro y más grande nos va a dar el margen de seguridad en porcentaje. Entonces, lo que buscamos es esto. En este caso que estamos ejemplificando, estas curvas están muy juntas porque lo ideal sería que ni siquiera chocaran, que aquí cuando yo establezco la dosis efectiva en 99, no estuviera aquí esta curva roja, porque esto me indicaría que a esta misma dosis efectiva, esta misma dosis, estoy causando efectividad en el 99%, pero también la letalidad en el 1% o algo parecido. Entonces, por eso es que se busca siempre que estas curvas estén separadas, ¿sale? Eso sería lo ideal, ¿ok? Cuando hablamos de seguridad o inocuidad. Y algo importante también que nos mencionan estas curvas, que nosotros vemos aquí, es una pendiente. Esta pendiente, que se ve reflejada aquí, me habla de la variabilidad biológica. ¿Qué es esto de la variabilidad biológica? ¿Vale? Que yo puedo cambiar un poco la dosis, si se dan cuenta, de aquí a acá, cambia un poco. Y que al cambiar un poco la dosis, ¿qué pasa con la respuesta? Se exacerba. Entonces, entre más alta esté esta parte, puede haber más variabilidad en la respuesta. ¿Vale? Entre más pronunciada tenga la pendiente mi curva, hablamos de que el fármaco es más inseguro, más variable es la respuesta, porque con que yo cambie un poco la dosis, que salte de aquí a acá, en este pequeño cambio puedo aumentar drásticamente el porcentaje de respuesta. Entonces, lo que buscamos es que las pendientes de las curvas pues no sean tan grandes, ¿no? Que sean más pronunciadas. Un fármaco sería mejor, algo así, ¿no? En donde la pendiente pues sea más, horizontal, o sea, que no sea tan grande la pendiente, ¿vale? Esto hablaría de un fármaco más seguro, ¿ok?
Bueno, hasta aquí no sé si vamos bien o tienen alguna duda. Entonces, nada más recapitulando, no sé si este sería un uso. A ver, no sé, malito Miguel, regresale. Este es el uso de seguridad e inocuidad. Aquí tengo un mismo fármaco y dos efectos, efecto terapéutico y efecto letal. Es un solo fármaco, dos efectos. Nos vamos más atrás. Este es el tercer uso. El segundo uso, cuando hablamos de interacciones farmacológicas, estoy hablando de un fármaco combinado con otros fármacos y solo estoy midiendo efecto terapéutico. ¿Sale? Y en el primer uso, eran distintos fármacos no combinados, cada uno tiene su propia curva, aquí están, y solo estoy midiendo el efecto o la respuesta farmacológica, ¿sale? Entonces, para que veamos qué estudiamos en cada caso, son 3 casos y cómo puedo estudiar los fármacos diferentes. Vámonos a la gráfica del segundo uso, donde vemos las interacciones, ¿sale? En este caso, ¿sale? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Y hay un concepto que los puede revolver mucho en los libros, que luego a veces se menciona y que a veces hay que leerlo para entender un poquito, porque hasta en los autores como que es un poco complicado. Pero, ¿se acuerdan que aquí hablábamos de estos, ¿no? De estos fármacos. En este caso, Z, que era de A, ¿se acuerdan cuando hablamos de interacciones farmacológicas? Z era un agonista de A. B era un antagonista de A, ¿sale? En este caso, estamos comparándolos entre los fármacos, ¿sale? Pero cuando hablamos en el caso 1, los vamos a comparar con el organismo. Cuando hablemos de que tengo diferentes fármacos, en el caso 1, voy a comparar al fármaco con el organismo. Aquí ustedes me dijeron quién es agonista y quién es antagonista, pero ¿de quién? De A, ¿sale? Pero en el anterior, en el primer caso, antes, otro, ¿dónde están todos los fármacos? Ahí. En este caso, donde cada curva es de un fármaco diferente, aquí puedo comparar el fármaco con el organismo. Entonces, en este caso, el fármaco A está generando, supongamos, o vamos a hablar de que está generando una respuesta intrínseca, ¿no? Vamos a hablar de un AINE, por ejemplo, ¿no? Me permiten. Una disculpa. Vale, entonces, en este caso, yo les hablaba que aquí podemos, ¿ustedes me pueden decir quién es el agonista y quién es el antagonista? Vean esta curva. El antagonista de C sería A y D, ¿no? El antagonista de C sería A y D. ¿Qué opinan los demás? ¿Quién es el agonista y quién es el antagonista? Algo así les preguntan en su actividad integradora. ¿Quién sería agonista y quién sería antagonista en este caso? ¿Alguien más que nos quiera compartir una opinión? Lo primero que yo preguntaría es ¿de quién? ¿Agonista o antagonista de quién? ¿Del organismo o de otro fármaco? Y en este caso, ¿aquí de quién me podrían decir?
Aquí estoy estudiando interacciones farmacológicas para que me digan qué es con otro fármaco. No. Exacto. Aquí no estoy estudiando interacciones porque no los estoy combinando. Solo están fármacos de efectos terapéuticos, pero solitos. ¿Sale? Entonces aquí no los estoy combinando. Obviamente no es una interacción farmacológica, pero si habláramos, todos están generando el mismo efecto. Entonces, todos serían agonistas entre ellos, porque A, B, C y D tendrían el mismo efecto. Vamos a ponerle un nombre para que no sé, que sean que les gusta vasodilatadores. Supongamos que estuviera yo midiendo la vasodilatación, ¿no? Entonces, en este caso, el porcentaje de vasodilatación, si todos están causando vasodilatación, pues todos tienen el mismo efecto. Todos serían agonistas entre ellos. Pero del organismo, ¿cómo serán? ¿Agonistas o antagonistas? Yo diría A es agonista del organismo o es antagonista del organismo. ¿Qué será? ¿Se acuerdan lo que era un agonista desde el punto de vista fisiológico comparado con el organismo? ¿Se acuerdan que agonista era un fármaco combinado con un receptor? ¿Qué pasaba? Tenía actividad intrínseca. Eso era un agonista. ¿Se acuerdan? ¿Y un antagonista qué era? Que presentan afinidad por el receptor, ¿no? Ajá. Los dos tienen afinidad, pero ¿qué pasaba con el antagonista? ¿Tenía actividad intrínseca? No, No, ¿verdad? No tenía actividad intrínseca. ¿Quién tenía respuesta farmacológica? Ambos. Ambos, exactamente. Entonces, con base a esta curva, ¿quién me puede decir quién es agonista y antagonista? Y aquí ya se los puse. Con respecto al organismo, sería agonista y antagonista. A sería agonista. A sería agonista. ¿Y los demás? C también sería agonista. C también sería agonista. ¿Y B? sería antagonista, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menor porcentaje de efectividad, pero está teniendo el efecto farmacológico. Profesora, más bien sería que todos son agonistas, pero no todos tienen la misma eficacia, ¿no? En este No, caso sería que ahí sí son eficaces y de ahí no tanto. así es. Aquí está cambiando la eficacia y en eso, pero no lo está cambiando porque estén combinados y uno esté afectando al otro, sino que solamente cuando los administro, unos tienen respuestas más grandes, otros más pequeñitas en el organismo. ¿Sale? Pero, ¿quién me va a decir si es agonista o antagonista? La actividad intrínseca. ¿Y aquí qué estoy midiendo? ¿Actividad intrínseca o respuesta farmacológica? Respuesta, ¿no? Respuesta. Y como los dos generaban respuesta, ¿pueden diferenciar así, con esta curva, quién es agonista y quién es antagonista? No, ¿Qué tendría yo que investigar? la actividad intrínseca, ¿no?
Exactamente, es decir, el mecanismo de acción. Ustedes tendrían que irse a la literatura y ver si los fármacos que estoy estudiando provocan una actividad celular o solo bloquean una enzima. Por ejemplo, un AINE, ¿qué es lo que hace un AINE? Un AINE produce analgesia, entonces aquí les voy a borrar. Supongamos que yo estoy midiendo analgesia, ¿no? Un AINE es un analgésico. Ajá, ahora estoy midiendo porcentaje de analgesia. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de los AINES? ¿Sale? El AINE, supongamos que la A es ácido acetilsalicílico, la B es ketorolaco, la C es ibuprofeno, ¿no? Ya les estoy dando nombres. ¿Qué es lo que hacen los AINES? ¿Alguien sabe el mecanismo de acción? ¿Alguien ahí nos puede buscar rápidamente a ver qué hacen los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Llega el AINE y se une a una enzima que se llama ciclooxigenasa, la COX, ¿no? Y solo la inhibe, ¿sale? No causa una respuesta celular. Solo llega, se pega a esa enzima y la inhibe. Pero resulta que esa enzima nos ayudaba a sintetizar prostaglandinas. Y las prostaglandinas nos ayudan o participan en los procesos de inflamación y dolor. Si no está la ciclooxigenasa, no hay síntesis de prostaglandina y no hay dolor. Estoy generando una actividad intrínseca en el mecanismo de acción, o sea, llega el fármaco y se pega a la enzima, generó una respuesta celular. ¿Qué me podrían decir? ¿Sí me escucharon? ¿Están ahí o yo ya me fui? Podría ser más bien que inhibió una respuesta celular, que es la de la inflamación. Ajá, pero en sí nos desencadenó algo, o no abrió un canal, o no hizo que la célula hiciera algo. No sé si me explica. Entonces, los AINES serían antagonistas biológicos, por así decirlo, porque se unen a un receptor, pero no tienen una actividad intrínseca, pero sí desencadenan una respuesta farmacológica. Entonces, todas estas curvas serían de antagonistas biológicos o antagonistas del organismo, ¿sale? Ahora vamos a cambiarlo para que, ahora no estoy midiendo analgesia, supongamos que estoy midiendo el efecto hipnótico, ¿no? El efecto hipnótico, pero ahora vamos a poner otro grupo de fármacos, ¿sale? Ahora le voy a cambiar el nombre, ya no son anestésicos, ¿sale? Ahora digo analgésicos, les había puesto anestésicos, eran analgésicos, creo. Los otros eran analgésicos. Y ahora vamos a hablar de hipnóticos. Supongamos, ¿no? Voy a estudiar a los fármacos. ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, en este caso, del pentobarbital? Recordemos, el pentobarbital, ¿qué es lo que hacía? Se unía a la subunidad, ¿sale? ¿Se acuerdan? A la subunidad beta de lo que eran los receptores a GABA, que eran un canal de que abría la parte del cloro. Entonces, cuando se unía este fármaco, que era el pentobarbital, estimulaba que se permaneciera más abierto el canal de calcio y entonces así entrara el cloro y la célula se hiperpolarizara y entonces eso hacía que sufriera lo que llevamos a la hipnosis, ¿no? Que se empezaran a decaer las funciones, en este caso de las células del sistema nervioso central, ¿ok?
Entonces, estos fármacos, al unirse a su receptor, sí están generando esa respuesta en la célula, ¿no? Aperturando lo que es o intensificando la apertura entre el fármaco y el receptor. En este caso, digo, el neurotransmisor y el receptor GABA y el neurotransmisor GABA. Entonces, ahí estoy provocando una respuesta celular. Entonces, en este caso, hablando de los fármacos del pentobarbital, que son de los barbitúricos, esos barbitúricos serían agonistas, ¿sale? De la parte del organismo, porque están desencadenando una actividad intrínseca. Entonces, estas curvas también podrían ser de fármacos agonistas, ¿vale? Entonces, a lo que quiero llegar es que tienen que investigar el mecanismo de acción cuando queremos hablar de agonistas o antagonistas biológicos o fisiológicos, ¿vale? A diferencia de las de interacciones farmacológicas. ¿Ok? No sé si quedó un poquito claro esta parte o los confundí más. No, ahora sí ya quedó más claro, maestra. Ok. Bueno, entonces para que en su reporte, si les preguntan eso con respecto al biológico, se tienen que ir a investigar el mecanismo de acción. Cuando vean curvas de combinar fármacos, ahí sí pueden establecer quién es agonista o antagonista de otro fármaco. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí queda la parte de la explicación en cuanto a la farmacometría. Vimos que eran las curvas dosis respuesta y los 3 usos, y esto lo van a aplicar en la actividad integradora. ¿Sale? Entonces ahí vienen una serie de ejercicios. ¿Ok? Donde ustedes van a ver estos 3 usos, ¿sale? Van a tener aquí el porcentaje, por ejemplo, en el problema 4, viene el porcentaje, van a tener las dosis, a estas les van a sacar el logaritmo, tienen el porcentaje de contracción en una misma curva, van a hacer la curva de acetilcolina, de propionilcolina, ¿y qué es lo que van a hacer? Van a identificar si es una curva gradual o cuantal. En este caso, ¿qué se van a ir a estudiar? Miren, veamos. Se realizó en un ilion de cobayo. Entonces, ¿qué tipo de curva es? ¿Gradual o cuantal? ¿Gradual? Gradual, exactamente, porque estoy utilizando un órgano aislado. Muy bien. Entonces aquí, y aparte estoy midiendo un efecto, que es la contracción, que se puede medir gradualmente. Entonces, aquí ya vimos esa parte. Ya que calcularon, miren, aquí ya viene la parte del logaritmo, hacen 2 curvas, una curva va a ser de acetilcolina y propionilcolina, y les va a quedar algo así. Vamos a seguir. Les van a quedar así, esta curva de acetilcolina, de propionilcolina, y ustedes tienen que decir cuál es más potente y cuál es más eficaz. ¿Cuál sería más potente? La acetilcolina. La acetilcolina, porque nos damos a la dosis letal efectiva 50, perdón, y la que llega primero es la acetilcolina, después la propionilcolina. ¿Quién es más eficaz? También la acetilcolina. También. También, porque esta sí llega al 100% y esta no, ¿vale? Esa sería una. Entonces, vean que es, pues, realmente sencillo. Después les van a pedir interpolar la dosis efectiva 50, pues nada más se van aquí, chocan, y ya saben que esto es el logaritmo de la dosis efectiva 50. Hay que elevarlo a la 10 y ya obtienen el valor. Entonces, esa es una parte. ¿Qué otros ejercicios vienen? La siguiente. Después, pues obviamente van a interpretar esos datos que ustedes obtuvieron y van a investigar el mecanismo de acción de los fármacos, ¿vale? Y bueno, van a responder las preguntas que ahí vienen. La que sigue. En otra, van a estudiar interacciones farmacológicas. En este problema 6, ¿qué hacemos? Tiene el porcentaje de efecto de acetilcolina sola y después el porcentaje de acetilcolina combinado con atropina. Y vamos a ver qué tipo de curva sería. A ver, Luis. ¿Qué sería esta? Ok. ¿Qué tipo de curva sería? ¿Qué nos dijo el problema? A ver, vamos a la anterior. Nada más dice, en un experimento,
se determinaron las curvas de acetilcolina y atropina. Entonces, es una interacción farmacológica, ¿no? Estoy combinando. ¿Pero qué tipo de curva será? ¿Gradual o cuantal? La siguiente. ¿Qué tipo de curva será? Gradual. Gradual, pero no se dejen engañar, no siempre interacciones se estudian en una gradual, generalmente, pero también se pueden estudiar en cuantales. Lo que tienen que hacer es ir a estudiar el mecanismo de acción y ver el efecto que produce, si es un efecto cualitativo o un efecto cuantitativo, ¿sale? Eso es un tip que ustedes pueden utilizar. El siguiente es ir viendo, ¿sale? En este caso, que algo que les tengo que igual mencionar, cuando se estudian interacciones farmacológicas, para construir la curva azul, ¿qué tengo que hacer? Ir variando las dosis de acetilcolina, ¿sale? Así. Y para construir la curva roja, tengo que permanecer las cantidades siempre fijas de atropina e ir cambiando las de acetilcolina, ¿sale? Para que se pueda ver la interacción. Una la tengo que mantener fija y la otra es la que tengo que ir aumentando, ¿sale? Entonces también por ahí les puede dar una idea de qué tipo de curva será, si gradual o cuantal. Ya lo vamos a ver en la discusión y ustedes lo tienen que investigar, ¿sale? La siguiente. ¿A cuál de los fármacos se le puede determinar dosis efectiva 50? También eso hay que verlo, ¿no? ¿A quién le voy a determinar dosis efectiva 50? Pues al fármaco que esté cambiando la dosis, porque recuerden que hay uno que está constante y uno que está cambiando. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Van a analizar toda esta parte, ¿sale? En cuanto a su mecanismo de acción, qué tipo de interacción se está presentando, si agonista o antagonista, ¿sale? Y a cuál se le puede determinar dosis efectiva 50. La siguiente, aquí ya lo voy a investigar. Y en el otro vamos a evaluar, en el tercer caso, seguridad o inocuidad. ¿Sale? Ustedes van a tener un mismo fármaco, van a tener un mismo fármaco y van a tener uno donde tengan el efecto terapéutico y el efecto letal, ¿sale? ¿Se acuerdan de esas curvas? Y van a interpolar dosis efectiva 50, dosis letal 50, dosis efectiva 99 y dosis letal 1. Y entonces, ¿qué tipo de curvas se construían para estudiar seguridad? ¿Se acuerdan? Aquí nos los dice, cuantales. ¿Vale? Entonces ahí ya le estamos dando algunos tips. La siguiente. Van a construir las gráficas, obviamente, de seguridad, de efecto terapéutico, de letalidad, y van a establecer dónde el margen de seguridad está, de acuerdo a lo que vimos, ¿vale? Y van a hacer sus cálculos, ¿ok? Y van a interpretar estos valores, los van a interpretar. Y van a ver si es seguro, si es realmente seguro o qué pasa con ese fármaco. ¿Ok? Bueno. No sé si tengan dudas, chicos. Eso es lo que van a pedir obviamente viene en el formato de Word, pero es lo que va a ser básicamente. Eli, casi no Dudas, te chicos, de escuchas. lo que tienen que hacer. Ahí ya me escucho mejor, ¿no? Igual. Ya, mucho mejor. Vale, entonces les decía nada más que así tienen que resolver la parte de la actividad integradora. Son estos mismos ejercicios. Y si alguno de ustedes tiene duda, pues puede mandar este mensajito y ya lo vemos. ¿Sale? Para que las podamos apoyar. Ok. Sí, profesora, gracias. Y también en el aula hay material que les puede servir. Sale que ahí les colocamos. Igual que en el taller 2 de farmacocinética, también hay material para que puedan resolver estos ejercicios. ¿Ok? Bueno, chicos, pues eso sería todo por la parte de este taller.
Una disculpa por las cuestiones técnicas. Espero que pues haya quedado comprendido el tema, y si no, pues ya lo vamos a ver también reforzado en la parte de la discusión, ¿ok? Bueno, chicos, pues nos vemos el siguiente martes para la discusión. Que tengan una bonita tarde. Y su video, no se les olvide. Y no se les olvide la encuesta, no sé, ahorita ya les colocó el link, el profesor. Para la siguiente sesión